hoy una conversación interesante con la doctora Niurka Leonor. Hablamos sobre salud visual en nuestros adultos mayores. Recordar nuestras líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda dejar servidas sus preguntas y la doctora pueda darle la respuesta a esas inquietudes que usted tiene con relación a la salud visual. Doctora, antes de irnos a la pausa, enumerábamos algunos errores que son comunes que los pacientes cometan antes de pasar por una consulta de oftalmología. ¿Qué otras cositas se nos quedan que usted escucha regularmente en consulta? Ellos descuidan su condición sistémica. Por ejemplo, los pacientes que son diabéticos, ellos terminan descuidando y no yendo al endocrinólogo o al diabetólogo. Y entonces ellos llegan, vienen, se sientan. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a su endocrinólogo? Hace como 5 años. 5 años. ¿Y usted está usando su tratamiento? Sí. Yo me pongo mi insulina y me bebo la pastilla. Ok, perfecto. Pero cuando yo chequeo el ojo, encuentro que ahí hay muchas cosas, que hay una retinopatía diabética que está avanzando, que tiene una condición. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando el paciente llega a mi consulta, si es diabético, yo le mando a hacer glicemia, hemoglobina glicosilada y ese tipo de cosas. Entonces le encuentro que el señor puede tener la hemoglobina glicosilada en 16 cuando lo normal es 6. Más o menos, dependiendo del laboratorio. Pero imagínate tú. Claro, descontrolado totalmente. Descontrolado totalmente. Entonces, si ellos no cuidan su condición sistémica, entonces las afecciones oculares van a ser más agresivas y mayores. Por ejemplo, los pacientes que son hipertensos, que tienen, ¿cuándo usted fue al cardiólogo? Hace 3 años. Pero yo me bebo mi pastilla. Sí, pero usted no sabe si la pastilla le está haciendo su trabajo porque nadie le está midiendo la presión. Y eso hay que revisar las dosis que usted está tomando. Exacto. ¿Qué otra cosa se puede estar afectando? Ese tipo de errores usamos nosotros aquí. Las personas, por ejemplo, no usan sus gafas, usan las gafas del esposo, de mi mamá, de no sé qué. Yo veo bien o con no eso. no usa Doctora, la gafa. Yo veo bien con los lentes de mi esposo. A propósito, doctora, pero escúchame, Liz, pero en la calle uno te ve vendiendo gafas y la gente no puede comprar esa gafa. Realmente usted tiene que saber que eso realmente esté efectivamente con protección ultravioleta y no creo que sea, porque esa etiqueta la hace cualquiera y ahora mismo le ponen ahí, pero usted no tiene un control de calidad de dónde eso salió, cómo vino y demás. Claro. Entonces, como decía ahorita, necesitamos que los rayos ultravioleta no entren tan así, tan agudos, tan rectos y demás, pues necesitamos que el lente de sol te proteja. Claro. Y, por ejemplo, lo que usamos lentes con corrección, tenemos un mecanismo que es que nuestro lente, por ejemplo, en el caso del mío, cuando yo salgo al sol, él pasa a un color oscuro y tiene una protección. Pero el que no tiene ningún tipo de lente debe usar un lente que realmente le proteja de los rayos ultravioleta. Doctora, yo creo que tomemos como punto de partida para ir detallando todas las patologías a nivel visual que pueden aparecer en los adultos mayores a ese paciente que además de ser un paciente envejeciente, es paciente diabético. Y lo que usted hablaba de la retinopatía diabética. ¿Qué ocurre en el ojo cuando aparece esta patología y cuáles son las dificultades que presenta el paciente de manera inicial para poder identificar los síntomas? Bueno, el paciente diabético tiene 2 condiciones que tiene que ubicar. Primero, cuando el paciente es diagnosticado con diabetes, debe hacerse su chequeo inmediatamente, sobre todo si es tipo 2. El tipo 1 se dice que desde el momento que lo diagnostican puede esperar hasta 5 años. Yo prefiero que se chequee inicialmente
porque así tú tienes un chequeo de base. Incluso podemos tomar fotografías y en este momento ya estamos con la inteligencia artificial que te puede dar un pronóstico de cómo va ese paciente en ese proceso. Entonces, tú tienes una fotografía ya de un paciente que inició en el momento que le diagnosticaron. El tipo 1 normalmente a los 5 años es que comienza a tener afecciones de retinopatía diabética. El tipo 2, que regularmente tiene síntomas de diabetes, pero que no va al endocrinólogo, al diabetólogo a tiempo, porque el señor está orinando mucho de noche, pero él dice que la próstata nada más y entonces él no va a chequearse. Y cuando vienen y lo descubren, resulta ser que él llega a mi consultorio y me dicen, yo tengo un mes siendo diabético, pero dentro del ojo yo sé que ahí hay cambios que me dicen que son más de 15 años. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, con la parte masculina. Las mujeres nos cuidamos más. Sí. Disculpe, doctor, pero es así. No, eso es correcto. Porque nosotras nos hacemos la prueba, vamos al ginecólogo, el ginecólogo te manda analíticas y tal. El hombre, si no se siente nada, no va a hacerse un chequeo, a menos que tenga una condición que le esté provocando algo que le moleste, él no va. Correcto eso. Entonces, me pasa más con los varones que dicen, yo tengo 1 mes, 2 meses que me diagnosticaron y yo le digo, no. Su diabetes tiene que tener, para que usted tenga esos cambios de esos vasos. ¿Qué hacen los vasos? Que pierden unas capas. Esas capas que pierde hace que él haga una debilidad en la pared y esa debilidad en la pared produzca un aneurisma. Esto hace que se extravase sangre por ahí. Es como si tú tuvieras una manguera con un debilidad o una vejiga. No, en ese caso es como una vejiga que esté adelgazada la capa y te haga como un buchito. Ok. En el caso de que eso progrese, entonces se estimulan un grupo de sustancias. Estas sustancias provocan isquemia, que es que no le llegue bien sangre a la retina, y esa isquemia hace que se estimule una sustancia que estimula el crecimiento de un vaso, pero este vaso es anormal. Este sí es como una manguera pichada. Okay. Porque es como si tú tuvieras ese vaso, crece un vaso anormal tratando de compensar el oxígeno que no llega, y este vaso anormal tiene la particularidad que tú haces un estornudo mal dado y él te sangra. Entonces sangra toda la retina y pierde visión. Entonces, ahí hay que proceder con un proceso quirúrgico porque posteriormente esa sangre puede provocar que al reabsorberse haya zonas fibróticas que traccionen y desprendan la retina. ¿Eso es doloroso, doctora? ¿O no? No, es indoloro. Todo eso es indoloro. O sea el problema es que el paciente lo único que va a sentir es que yo estaba viendo bien y dejé de ver bien. O hay gente que te dice, yo vi una mancha que me pasó por ahí, porque dependiendo de dónde venga la sangre, si viene de arriba, el paciente la puede ver. Yo vi una mancha así, que me pasó así, se me oscureció todo de golpe. O yo estaba bien, yo me acosté bien y dejé de ver al otro día y tú ves el manchón de sangre. ¿El ojo duele en algún momento o nunca duele? Sí, puede doler. Porque, por ejemplo, el paciente que tiene glaucoma, cuando es un glaucoma de ángulo abierto es indoloro, por eso le dicen la enfermedad silenciosa. Pero hay pacientes que hacen glaucoma agudo y este glaucoma agudo sube la presión mucho y el dolor lo podemos comparar con un dolor de muela, de eso que usted no le deja dormir, ni le deja vivir, ni nada por el estilo. O sea, el paciente con un glaucoma de ángulo agudo, un dolor agudo por un glaucoma de ángulo cerrado, el paciente te puede decir, mire, sácame lo que está ahí y después hablamos. Aunque sea nada más por el dolor. Es un dolor que aparece repentinamente. O sea, ese paciente llega a puede aparecer como una penita, en momentos. Hay personas que depende de toda la tolerancia al dolor que tenga. Porque hay personas que, por ejemplo, le va subiendo la presión poco a poco, y él comienza una penita, y esa penita la va sintiendo un poquito mayor y así. Pero te puedes sentir que tú sientes, mira, todo el área hasta ubicarte casi hasta los dientes. Hay gente que ni puede comer.
Doctora, ahora que habla de ese tipo de manifestaciones que van más allá del ojo, la gente regularmente relaciona el dolor de cabeza y malestar estomacal con que hay alguna falla en la visión. Si tú dices, me duele la cabeza y tengo náuseas, tengo una jaqueca, como la gente lo conoce regularmente, Mm. dice, ¿te revisaste la visión? ¿Fuiste al oftalmólogo? ¿Por qué hay esa asociación, doctora? Bueno, porque cuando nosotros tenemos problemas visuales, hay personas que tratando de hacer el proceso de enfoque Ujú. para tratar de enfocar lo que no ve, hace todo un proceso en la estructura, donde los músculos se cansan, se agotan, entran en tensión y puede doler la cabeza. Ok. Pero tú también tienes que saber qué tipo de dolor de cabeza es. No es lo mismo un dolor de cabeza que yo me levanté con él. Ujú. Ese puede ser por glaucoma. O sea que también hay una diferencia en cómo se manifiesta el dolor de Ujú. cabeza y la asociación que tiene Y con otro patologías es, específicas. y el otro es que si tú estás estudiando y estás trabajando, tú tenías un proyecto que entregar para la universidad y te pasaste la noche fajada en eso y no tenías lentes ni nada por el estilo, pero estabas en ese proceso, puede ser que sea o que estás en la universidad estudiando y comienza y se te entra el dolor de cabeza porque tú estás tratando de enfocar la pizarra, pues eso puede ocurrir por un dolor de cabeza por lentes. O sea, hay Ok. diferentes tipos de dolores de cabeza. Ahora, la gente que sufre de migraña tiene la particularidad que cuando no tienes lentes, también se le estimula el dolor de cabeza. O sea, cuando no necesitan lente y no lo usan, se le puede estimular el proceso del dolor de cabeza. Excelente. Hoy estamos conversando con la doctora Niurka Leonor. Hablamos sobre salud visual. Hemos tocado otros aspectos que van más allá de nuestros adultos mayores, pero de manera específica hoy el programa es dedicado a ellos. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato con más hoy en Cátedra Médica.